¿Qué tal, jóvenes? Vamos a darle continuidad a la clase de Geografía Económica. Hoy hablaremos del continente número 2, el cual es Europa. Empezamos. Una de las características del continente de Europa, que es después de Oceanía, el continente más pequeño de la Tierra, dispone de una amplia línea de costas debido a la recortada de la misma y a la gran cantidad de islas y penínsulas con las que cuenta. Se distingue dos zonas perfectamente delimitadas. Desde el centro hacia el norte abundan las llanuras, desde el centro hacia el sur los sistemas montañosos. Europa es el continente del hemisferio norte y posee una gran variedad de idiomas, más de 50, entre los que se pueden destacar el ruso, el inglés, francés, alemán, español y portugués. En él habitan aproximadamente 750 millones de habitantes, es decir, 76 habitantes por kilómetro cuadrado. Europa se divide en 56 estados soberanos. Sin embargo, no todos tienen reconocimiento internacional. A su vez, se puede dividir en Europa Oriental y Europa Occidental. El más grande de los países de Europa es Rusia, y la ciudad más pequeña es la Ciudad del Vaticano, que es una nación independiente. Europa está rodeada por el Océano Ártico en el norte y con el Océano Atlántico en el oeste. También está rodeado por el Mar Mediterráneo en el sur y el Mar Negro al este. Los límites de Europa: al norte con el Océano Ártico, como lo mencionamos, al sur con el Mar Negro y el Mar Mediterráneo, y al suroeste con el Mar Caspio, al oeste con el Océano Atlántico, al este con el continente asiático. La división entre los continentes de Europa y de Asia no está demarcada claramente, pero se considera que estos continentes están separados por los cordones montañosos de los montes Urales y las montañas del Cáucaso, el río Ural y los mares Caspio y Negro. Veamos su relieve. A lo largo y ancho de todo el continente europeo se pueden ver tres tipos de relieves: llanuras desde los montes Urales hasta el océano Atlántico, conjunto de macizos viejos son los montes escandinavos, macizo central francés y la selva negra. Conjunto de montañas jóvenes son los Alpes y los Pirineos. Como resultado de esta gran variedad de relieves y producto del tipo del clima que se encuentran en casi la totalidad del mismo, la cantidad de ríos y sus caudales es muy abundante. El clima, la flora y la fauna, al ser un continente muy extenso, posee varios tipos de clima, aunque en su mayoría son climas templados. Esto significa que no es demasiado variable en diferentes épocas del año. Dado que Europa tiene casi toda la superficie atravesada por un clima templado, tanto la flora como la fauna son muy abundantes. El continente está cubierto por casi un 80% de bosques. Las especies que habitan en casi la totalidad del continente, por dar un ejemplo, está el oso pardo, el alce, el lobo, la ardilla roja. En cuanto a las aves, existen más de 800 especies y existen más de 100.000 especies de invertebrados. Hablemos de su cultura. Se destaca la gastronomía en cuanto con gran prestigio y reconocimiento mundial. En otras palabras, se puede decir que Europa es la cuna de la
cultura occidental, por tener a su lado el continente asiático. Su economía política. Europa presenta distintas características dependiendo de los países. No obstante, muchos de los países europeos pertenecen al primer mundo. Entre ellos se encuentran Alemania, Inglaterra, Francia, entre otros. Se podría decir que la mayoría de los países de Europa occidental pertenecen al primer mundo. Como producto de una economía relativamente estable, en suma al índice de longevidad de la vida de los habitantes de dicho continente, existe un elevado caudal de inmigrantes que llegan de diferentes partes del mundo con la esperanza de poder habitar dicho lugar. Sus principales actividades son la agricultura, ganadería, pesca, minería, turismo y explotación forestal. Veamos su demografía. Este continente se caracteriza por poseer un control de natalidad elevado, es decir, que existe un reducido número de nacimientos en relación con la cantidad de habitantes y de fallecimientos que hay. En otras palabras, la población media es adulta o anciana, teniendo un elevado índice de vida al nacer que alcanza en promedio los 75 y 80 años. Se ha oído de la Unión Europea. La UE es una entidad geopolítica formada en 1993 por sus países fundadores Bélgica, Francia, Italia, Luxemburgo, los Países Bajos y Alemania Occidental, cuyo objetivo era lograr la interacción económica a través de un mercado común sin fronteras interiores de libre competencia, seguro y justo. En la actualidad, la Unión Europea se amplió alcanzando diversos asuntos como política, medio ambiente, salud y relaciones exteriores. Está integrada por 28 países europeos que se unieron para promover la paz y el bienestar de sus pueblos. Y con esto, jóvenes, damos por conocimiento el continente europeo. No olviden leer su libro y hacer su síntesis de este continente y el que vimos anteriormente, que es el de América. Nos vemos en la siguiente clase. Antes que se me olvide, dejen sus comentarios con respecto a estos videos virtuales para mejorar alguna clase o de cierta manera poder ampliar más el contenido. Hasta la próxima.